Ok, bienvenidos a la segunda lección. Como ya habremos escuchado o como ya habrán visto en la introducción, mezclaremos las lecciones en tanto dinámicas y lo que es el hueso, dado que uno va de la mano que otro. También veremos algunos tips o algunas técnicas de mail scripting, lo que es esencial. Podemos irnos al menú general editor y aquí vemos el menú script editor, que lo veremos más adelante. Bien, ahora vamos a irnos a lo que son dinámicas y vamos a ver lo que es la herramienta de partícula de herramienta. Vamos a crear rápidamente lo que es, vamos a irnos a este menú, este pequeño cuadrito que vemos aquí y se nos abrirá esta ventana. Tú puedes tenerla de este lado, simplemente coges esta línea de aquí y lo tiras. Ok, bien. Aquí en partícula name podemos aplicarle lo que es el nombre de la partícula. Aquí en Name Partículas tenemos la cantidad de partículas que por clic nosotros crearemos. Fíjate que si yo le pongo 5, automáticamente se activa esta casilla de aquí abajo, el máximo radios, que va a ser el radio en el cual van a estar, el radio máximo en el cual van a estar nuestras 5 partículas que por clic nosotros crearemos. Si nosotros activamos la herramienta Catch Particles, nosotros vamos a poder de alguna forma crear partículas con un clic sostenido. Vamos a activarla y vamos a apretar un clic sostenido. Aparentemente no me considera aquí. Vamos a ir a render y voy a seleccionar default cualidad render, y ahí puedo ya visualizar las partículas. Fíjate cómo las estoy creando. Fíjate que están en una línea recta porque el radio es 0. Si yo le pongo 2, fíjate cómo las partículas ya se esparcen un poquito más. Lo tenemos. Voy a eliminarlas, pero antes de eso algo nos tiene que quedar bien claro. Fíjate que yo selecciono esta partícula de aquí y automáticamente se selecciona todo. ¿Por qué? Esto es muy fácil de entender. Cuando nosotros creamos un grupo de partículas, a apretar, vamos a irnos a la herramienta otra vez y al trabajar con esta herramienta sin desactivarla, nosotros es como si estuviésemos creando una emisora. Si nos vamos aquí a la opción de crear emisor, el emisor de alguna manera es un contenedor que va a almacenar las partículas, y que al yo reproducir la animación, este contenedor lo que va a hacer es soltar las partículas. Ok, pero nos estamos desviando un poco de la herramienta principal, que es la creación de partículas. Vamos a volver a la herramienta y entonces número de partículas que por clic voy a crear. Máximo radio es el rango o es el radio en el cual van a estar nuestras partículas que nosotros las cuales creemos por clic. Y Sketch Particles significa de alguna manera podemos crear partículas con clic sostenidos para crear formas. Ok, aquí tenemos lo que es Particulate Grid. Lo que va a hacer esta herramienta de alguna forma, vamos a irnos otra vez, es crear a ver, ¿cómo sea? Planos de partículas. Fíjate bien, voy a crear un punto y el otro punto. Una vez creado uno y otro punto, es como si yo estuviese creando un cuadrado, pero con un plano, pero con dos puntos. Y voy a apretar la tecla Enter y automáticamente se me crea de alguna forma las partículas. Yo puedo trabajar con estas partículas. Voy a volver a la herramienta y aquí tenemos Which Text File. A ver, esto funciona de la siguiente manera: mínimo corner y máximo corner. Cuando nosotros creamos de alguna manera, por ejemplo, un cubo, vamos a acercarnos, tenemos los tres ejes, tanto X, Y y Z. Cada eje tiene su lado negativo y su lado positivo, y también tiene su lado positivo, negativo, X y Z también. Mínimo corner viene a representar los ejes negativos y máximo corner viene a representar los ejes positivos. Fíjate bien. Ahora bien, si yo aquí le pongo -5 y aquí también -5 y -5, y en el máximo corner le voy a poner 5, 5, van a tener un lado de, este lado es negativo X y este lado es positivo X. De este punto a este punto va a haber -5.
de este punto de acá a este punto va a haber más 5. Es así de alguna manera como funciona. No tengo que hacer ningún clic para crear esta forma o este cubo de partículas que yo he creado mediante, fíjate, mediante números. Voy a apretar un enter en el espacio de trabajo y automáticamente se me crean las partículas. Lo tenemos, a las cuales yo les puedo agregar los diferentes tipos de campos, tanto sea aire, arrastrar, gravedad, la ley de Newton, que es una ley bastante interesante, la turbulencia, que la suelo usar bastante, el vortex para remolinos y entre otras más, ¿ok? Que las veremos también. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a irnos a crear, vamos a dejar de un lado esta herramienta que es muy útil, pero que muchos utilizan lo que es la creación del emisor, que les había dicho que de alguna manera es un contenedor de partículas que suelta de alguna manera de diferentes formas las partículas, ok. Aquí tenemos lo que es el emitter name. Aquí vamos a aplicarle un nombre a nuestro emisor. Por ejemplo, le puedo poner mi primer emisor. Aquí en tipo de Omni tenemos lo siguiente. El Omni viene a ser un tipo de emisor la cual distribuye las partículas hacia diferentes direcciones, hacia múltiples direcciones. La direccional hacia una determinada dirección. El volumen es un tipo de geometría sin, como les diré, un tipo de geometría, un tipo de esfera sin nada, es en base a alambres. Yo le digo modo alambre a este de aquí, a este modo de aquí, ok, sin su smooth, como se le podría llamar, ok, al cual nosotros le podremos deformar mediante las herramientas de rotación, mediante escalado, pero centrémonos primero en Omni. Rate particle sec viene a ser el número de partículas que por segundo va a botar Maya mediante nuestra animación. Recordemos que si nos vamos a Windows o nos vamos rápidamente a este botoncito de aquí, podemos ir al menú Preference, en Time Slider, en el menú Playback Speedy. Nosotros estamos trabajando con Play Every Frame, pero realmente al momento de renderizarlo, Maya renderiza 24 por frame. Si nosotros ponemos Real Time 24 frames por segundo, obviamente la animación en tiempo en que nosotros estemos trabajando en Maya se va a hacer un poco más lento, y Play Every de alguna forma nos hace trabajar en un modo más acelerado. Vamos a dejarlo ahí como está, guardar, y vamos a ponerle 250 partículas por segundo, ok. Aquí tenemos lo que es la velocidad en random, para que algunas partículas vayan más rápido, otras más veloces, sin no vamos a alterar mucho esta cantidad, vamos a ponerle menos o 0.2, ok, y vamos a crear la parte y el emisor. Aquí le voy a poner, aquí voy a subir la cantidad en la línea de tiempo, ok, y voy a reproducir la animación. Fíjate cómo nos suelta una cantidad abrumadora de partículas, fíjate, por todos lados. Nos vamos a ir a Windows, Outliner, y aquí podemos ver lo siguiente. Vamos a irnos a Display y Shape, ok, voy a hacer clic y aquí tengo lo que son partículas. Tengo el emisor y las partículas, ok, el emisor y las partículas. Nosotros trabajamos con ambos, ok. Al momento de alguna manera de formar o darle forma o de aplicarle leyes o campos, nosotros trabajamos con ambos. Vamos a apretar mi primer emisor, que es el emisor, el contenedor de las partículas, y vamos a apretar control A para irnos al Attribute Editor. Una vez aquí tenemos lo que es la traslación, rotación, escalado y cortado, el axis, y también tenemos lo que es el tipo, el cual le podemos cambiar, pero fíjate que aquí tenemos la curva y la superficie. La superficie en todo caso nos ayuda a crear un contenedor que es adaptado, de alguna manera es
unido a una geometría, a un tipo de geometría, ¿ok? Y la curva a un tipo de curva, ¿ok? Vamos a bajar, tenemos la mínima distancia y la máxima distancia. La mínima distancia es eh, el punto en el cual se va a iniciar la creación o la aparición de las partículas. La máxima distancia está muy unida a lo que es la velocidad. Si nosotros le damos una máxima distancia determinada, por ejemplo de 10, y la velocidad es positiva, ya sea desde 0 a 0.1, siempre va a romper la máxima distancia, es decir, no la va a respetar, la respetará por un determinado periodo de tiempo muy corto y luego la romperá, dado que la velocidad rige y la velocidad de alguna forma rompe esa máxima distancia. Vamos a probarlo, ok, y vamos a nosotros a crear lo que es una esfera. A esta esfera le vamos a decir que sea en escalado 10, fíjate bien, y vamos a seleccionar ahora lo que es, vamos a ayudarnos del hypergrid para seleccionar nuestro contenedor, o ya sea desde el outliner. El outliner y el hypergrid son ventanas las cuales nosotros vamos a utilizar de forma muy pero muy continua, ok, así que nos tenemos que ir adaptando al uso de ellas. Vamos a seleccionar el primer emisor y vamos a apretar control A. Vamos a decirle a Maya que nos cree la mínima distancia, que sea 10, y que la máxima distancia sea 12, ok. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esta esfera, la clono y aquí le voy a poner 12. Perfecto. Voy a ayudarme del hypergraph para seleccionar mi emisor y fíjate ahora lo que va a pasar. Voy a reproducir la animación y fíjate que si yo entro no veo ninguna partícula. ¿Por qué? Porque si yo me alejo un poco más o menos aquí, fíjate, voy a entrar a la segunda esfera, o voy a irme al modo alambre. Fíjate que las partículas se están creando desde el punto 10, es decir, desde justo la línea de la primera esfera que yo he creado. Fíjate bien. Y si yo voy a irme a hypergrid y voy a seleccionar el primer emisor, voy a apretar control A y voy a bajarle la velocidad, voy a quitarle toda la velocidad. Y fíjate cómo trabaja esto. Las partículas solamente se crean desde el punto 10 hasta su punto máximo, que es el 12. Entonces podemos notar lo que si yo entro dentro de la esfera no voy a ver ninguna partícula, más si estoy entre el punto de el final o el escalado de la primera esfera creada, fíjate cómo noto las partículas entre una y otra esfera. Fíjate cómo las partículas están entre estos dos, dado que el límite eh, el límite de creación es este de aquí, esta esfera, y el límite máximo hacia donde llegan las partículas es la esfera que tiene escalado 12. Fíjate que las partículas no traspasan esta esfera, ok, fíjate que aquí las puedo notar, pero que sin embargo este es su límite, dado que ya no tienen una velocidad, así que ya no pueden pasar. Entonces aquí yo puedo darme cuenta, o de alguna forma se mantienen, ok, de alguna forma esto es como, así es como trabaja Maya en cuanto a la máxima y mínima distancia. Aprieta control A, mi partícula, mi primer emisor, y aquí tengo la mínima distancia. La mínima distancia viene a ser el punto en el cual las partículas se van a mostrar, van a empezar a mostrarse, ok, y la máxima distancia es hasta donde pueden llegar, dependiendo de la velocidad, dependiendo que si la velocidad está en un rango positivo, las partículas van a romper a la máxima distancia, ok, bien.